Hola, buenos días. Buenos días a la familia de Cuba en Miami. Hoy conectados con todos ustedes, empezando la transmisión en vivo que hacemos una vez a la semana. Como siempre, gracias a todos ustedes por su sintonía, gracias por su conexión, por sus seguimientos. Hoy realmente la noticia con la que vamos a empezar pues no es de muy buen agrado, ya que sé de buenas fuentes, incluso familiares que me han llamado a compartirme que tienen familiares que están siendo regresados a México. Les voy a explicar las circunstancias. Por lo que tengo entendido, son personas que han entrado de forma reciente, que han sido transferidas a centros de detención, nunca han salido en el sistema de ICE, o sea, nunca han estado oficialmente en el sistema de ICE, de Immigration and Customs Enforcement, y estas personas están siendo regresadas a México y a esperar ahí el proceso del asilo. Algunas personas reportan incluso haber esperado 40 o 50 días aquí en el país y apenas ahora están siendo regresados a México. Esto es algo realmente deplorable lo que está sucediendo. Pues ya he empezado a buscar alguna solución para las personas que están aquí, tratar de evitar que sean deportados. Fuera de una demanda federal que estamos investigando cómo pudiéramos presentarlo y las bases para presentar, necesitaríamos más información de los familiares, obviamente. Fuera de tratar de presentar una demanda federal, que hasta ahora también los casos, los jueces federales que han recibido este tipo de casos han dictaminado que Estados Unidos pues está actuando en lo correcto. Si la persona entró por un tercer país, pues puede regresar a ese tercer país y esperar el proceso afuera. Ahora existe un concepto que también podemos argumentar, es que si esta persona tiene un miedo creíble de regresar a México, entonces solicitar que un miedo creíble o una entrevista de miedo creíble para demostrar que no solo tiene miedo de regresar a su país natal, sino también tiene miedo de regresar a México y por lo tanto no puede ser regresado. Esto es lo único que hasta ahora que he visto como estrategia. Lo hablé con una familia, esta familia me dijo que de por sí ellos ya habían dicho que tenían miedo de regresar a México y sin embargo inmigración no los escuchó. Realmente esto es tan nuevo para ustedes como para mí y estamos trabajando en encontrarle una solución y una vía y poderles dar una guía a todos ustedes que tengan familiares en esta situación para poderlos ayudar. Mi consejo es el siguiente: si ustedes tienen un familiar en uno de estos centros de detención que estén presentando una posible deportación o que les estén diciendo que los van a regresar a México, que ellos reclamen un derecho de ver un oficial de asilo y presentar una solicitud de entrevista de miedo creíble, no solo porque tienen miedo de regresar a Cuba, sino porque también tienen miedo de regresar a México. Ahora, tomen en cuenta que no pueden mentir la inmigración. Si llegaron a México, estuvieron en México un día y al otro día se presentaron en la frontera, es muy difícil alegar que tú tienes un miedo creíble de regresar a México. Pero quizás si pasaron alguna dificultad en México, presentaron algún tipo o tienen algún tipo de problema de persecución o tú corres su vida en riesgo por cualquier situación que haya sucedido en su travesía o en su entrada al país o en su estadía en México, entonces esto lo pudieran usar para alegar que tienen un miedo creíble de regresar a México. Vuelvo y lo repito, no se puede decir mentira, no pueden crear un cuento para evitar que lo regresen a México. Si les sucedió algo, pues reclamen y expliquen lo que les sucedió. Si no les sucedió nada, pues entonces inmigración determina que pueden regresar a México, pues van a tener que regresar a México. Esto es una política que se había anunciado desde enero que se iba a poner en vigor. Incluso creo que a finales del año pasado también se había hablado de esto. Se había dicho ya varias veces que esto iba a entrar en vigor y ahora realmente pues vemos que sí lo están enforzando, sí están regresando a las personas y nada, pues no los están dejando libres aquí. Inmigración aquí en Estados Unidos está saturado, no tienen a dónde llevarse a las personas, no tienen dónde ponerlos detenidos y lo que están haciendo es que los están regresando. Así que definitivamente una situación bastante delicada, bastante peligrosa, sobre todo para aquellos que van a tener que esperar el proceso en México.
y la única solución que yo veo por ahora es tratar de defender, poner un abogado lo antes posible, nada más el familiar esté aquí adentro de los Estados Unidos, para tratar de defender su posición. Si anunciamos o si cede algún tipo de demanda legal, algún tipo de demanda federal que se presente, que se reanude, sobre todo de aquellas personas que han hecho un reclamo, que tienen miedo de regresar a México y todavía los estén regresando, pues yo les dejaría saber a la familia de Cuba en Miami el plan que vamos a seguir. Pero por ahora es la única recomendación que le puedo dar es esa. Una es que el familiar que esté detenido, que le digan que va a regresar a México, que diga que tiene un miedo creíble de regresar a México y que exija hablar con un abogado, con un oficial, un oficial de inmigración, y aquellos que los familiares también que tienen un familiar, que no esperen 40 o 50 días para ver qué sucede con su familiar, sino que lo antes posible, si ya saben dónde el familiar está localizado y ya tienen un número de alguien, pues lo antes posible pidan para que vaya un abogado a verlos, ¿ok? Entonces, con esta noticia los dejo y vamos a empezar a responder sus dudas. ¿Cómo mi hermana puede obtener un parol si inmigración no se lo dio? ¿Cómo aplicar a la ley de ajuste cubano después? Tu hermana no puede aplicar a la ley de ajuste cubano si inmigración no le da un parol. La única opción que ella tiene es hacer una aplicación de asilo. Entonces, ¿esto viola la ley de ajuste cubano? ¿Qué podían esperar la decisión aquí de México? Ok, tomen en cuenta que la ley de ajuste cubano requiere varias cosas. Uno, que la persona entre de manera legal, y dos, que la persona permanezca en Estados Unidos 1 año y 1 día. Ellos no están violando la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano no te da un derecho de que inmigración te tenga que dejar aquí 1 año y 1 día. Te da la oportunidad a que tú puedas presentar la residencia después de 1 año y 1 día. Pero si antes del año y el día inmigración te detiene o toman la decisión de regresarte porque porque tú puedes permanecer en un tercer país de manera safe, de manera segura, entonces ellos no están violando ninguna normativa. La ley de ajuste cubano no te da derecho a quedarte aquí 1 año y 1 día y esperar. Te da la oportunidad después que tú llevas 1 año y 1 día de presentar la residencia. ¿Es cierto, abogada, que cuando se paga la residencia llega más rápido que por bajos recursos? Sí, sí es cierto. Yo en algún momento en mi carrera pensé que no se hacía la diferencia, y quizás hubo un momento en inmigración que pagarla o no pagarla no hacía la diferencia. La experiencia me ha enseñado que sí hace la diferencia cuando uno la paga y cuando uno no la paga. Abogada, ¿qué tiempo se puede demorar una reclamación de matrimonio de un residente? Se están demorando de 18 meses a 24 meses para que aprueben estas reclamaciones. Ya empezaron a enviar a los cubanos para México a esperar su proceso en México. ¿Cómo se puede evitar eso? Sí, desafortunadamente ya los empezaron a mandar. Como único lo podemos evitar es, uno, tratar de visitar a la persona en el centro de detención y hablar con los oficiales de deportación y exigir que los dejen aquí porque tienen un miedo creíble de regresar a México. Y dos, que se le haga la entrevista de miedo creíble, no solo enfocándose en el problema que tienen, el miedo que tienen de regresar a Cuba, sino también del miedo que tienen de regresar a México. Aquellos que tengan miedo de regresar a México, porque no todo el mundo tiene miedo de regresar a México. Buenas tardes, abogada. Los familiares inmediatos de los ciudadanos americanos no hemos recibido fecha de entrevista para el mes de julio en Guyana. No nos dan cita desde la primera semana de mayo, hace casi 2 meses. ¿Sabe cuál es la razón? Ni siquiera sabía que esto estaba pasando. Y son los ciudadanos americanos. Que tengan mucho atraso con los familiares de residentes, y por eso le están dando quizás más citas a los familiares de residentes que a los esposos de ciudadanos, o dos, hay otra cosa que no sabemos. Lo único que se me ocurre es que no se han usado el número, el año fiscal cierra ahora en septiembre y estamos ya en junio, y ellos tienen ciertas cuotas y cierta cantidad de visas que pueden dar anualmente ahí, y quizás no han dado las suficientes visas este año y están tratando de adelantar el proceso.
¿Cómo mi hermana puede obtener un parol si inmigración no se lo dio? ¿Cómo aplicar a la ley de ajuste cubano después? No se puede pedir un parol si migración no te lo da y no se puede hacer la ley de ajuste cubano tampoco. ¿De qué ley de ajuste cubano se habla? ¿Esa ley fue eliminada por Obama, sí o no? No. Obama eliminó la protección de ley de pies secos, pies mojados. Eso era una ley que te permitía entrar en Estados Unidos si tú eras cubano y si tú estabas en tierra americana. Tú podías pedir protección, podías decir yo vengo a pedir asilo y te daban un parol. En el 2017, precisamente en enero del 2017, Obama quita esa ley unos días antes de terminar su presidencia y de ahí en adelante lo único que nos queda es la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano sigue en vigor, es decir, si una persona, un cubano o un nacional o un ciudadano cubano entra en los Estados Unidos de forma legal, es decir, tiene una visa o entró con un parol, incluso aunque haya entrado usando otra ciudadanía y permanece en los Estados Unidos por el tiempo de 1 año y 1 día, puede hacer su residencia permanente. Aquellos que no pueden hacer residencia permanente son aquellos que no tienen una entrada legal. ¿Qué tiempo demora que otorguen una visa fiancé y cómo funciona? Las visas fiancé en tiempo promedio son como unos 6 meses y luego te toca hacer la entrevista. Sí están funcionando bastante rápido y sí programan por lo general las entrevistas bastante rápido en los consulados. Mucho ojo, los fiancés tienen que ser, yo no recomiendo visa fiancé para personas que tienen mucha diferencia de edad, que tienen un récord que les hayan negado visas de turista, que tienen algún tipo de récord criminal o un divorcio muy reciente, porque esto puede crear una cierta discreción para que les nieguen la entrada al país. Hola abogada, ¿para qué etapa del proceso consular se necesitan los antecedentes penales en Cuba? Cuando llega la carta de que ya el caso está listo, te mandan los 6 pasos y ahí piden los antecedentes penales. Se puede enviar ahí y también cuando la persona va a la entrevista. Buenas abogada, una persona que entró por aeropuerto y es cubana le recomienda esperar el año y 1 día para la ley de ajuste cubano o si su hijo es ciudadano americano que se le haga la solicitud de residencia. Si la persona espera el año y el día para la ley de ajuste cubano estaría tomando un riesgo de que va a estar 6 meses de forma ilegal. Entonces eso es lo que tiene que tomar en consideración. Bueno, esta persona que quiere hacer, quiere arriesgarse y permanecer ilegal o quiere legalizar su estatus automáticamente y después que lleve 90 días aquí en el país aplicar para una residencia permanente. Cuando ustedes sepan la pregunta, pues ahí yo le puedo dar una respuesta, porque tiene beneficios hacer la residencia a través de un familiar y tiene beneficios hacer la residencia a través de la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano no exige que la persona tenga un affidavit of support, no exige que y la persona puede calificar en un futuro para recibir beneficios públicos. Sin embargo, cuando tú eres residente a través de un familiar, no puedes recibir beneficios públicos como el Medicaid o el Medicare, al menos que ya sea ciudadano americano o que lleves 10 años aquí en los Estados Unidos. Soy ciudadano y quiero reclamar a mi esposa. Ella tiene un hijo de 19 años. ¿Lo puedo reclamar también? Solo si te casaste con ella antes de que el niño cumpliera los 18 años. Si te casaste y ya él tenía 18 años, no lo puedes traer. Si una persona entra por la frontera y sale sin parol a Estados Unidos y tenía reclamación F2A pendiente, ahora que la categoría está current, ¿pueden hacer uso de estatus o perdió esa reclamación? La persona tiene una opción, puede abandonar el país de forma voluntaria, habría que ver la manera de la entrada, porque si entró como arriving alien tiene un castigo de 5 años y no puede salir de forma voluntaria y no puede pedir una visa de entrada por un periodo de 5 años. Pero si la persona no tiene una categoría de arriving alien, entonces pudiera salir y hacer el proceso desde afuera. La realidad es que hay muy poco, si la persona no tiene una entrada legal a los Estados Unidos, hay muy poco que se pueda hacer con esta petición, pero podemos hablarlo un poquitico más fuera de cámaras en referencia a este caso. ¿Cómo mi hermana puede obtener un parol si inmigración no se lo dio? Ya esa persona hizo esa pregunta. Tu hermana no puede obtener un parol. Si inmigración no se lo da, no se lo da y punto.
Sé de algunos casos muy esporádicos que inmigración les ha dado parol, pero yo en lo personal no he tenido ningún caso que inmigración me ha aceptado presentar un parol después que la persona sale del centro de detención. O te lo dan en el centro de detención o no te lo dan. Yo tuve mi entrevista para la ciudadanía en el mes de abril y no me aceptaron la forma N648 porque no estaba correcta en algunos pasos y me enviaron una carta para enviar la nueva forma antes del 1 de junio y pedí una extensión días antes porque mi doctor no podía completar la forma antes de esa fecha. Y ahora me llega la nueva cita para la entrevista y no me dicen nada de la forma que ya la tengo. ¿Ahora qué hago? Tienes que llevar la forma en mano el día de tu entrevista y entregársela a tu oficial y decirle aquí está la nueva forma para que el oficial la examine y ahí él determina si vas a hacer el examen o no. ¿Y qué pasa con las que ya salieron de la frontera y están bajo palabra aquí en los Estados Unidos? Esas personas que son detenidos en la frontera y los dejan bajo palabra tienen que hacer el proceso del asilo. ¿Dónde puedo conseguir un abogado de inmigración? ¿Cuál recomienda usted? Bueno, nosotros somos abogados de inmigración, puedes contar con nuestro servicio y si no vives en Miami o no quieres usar un abogado a larga distancia, pues pudiéramos tratar de recomendarte a alguien si es que conozco a alguien en la ciudad donde tú estás. Hola abogada, ¿qué pasa si no me ponen el cuño de entrada al país? Si tú entraste por el aeropuerto o por un aeropuerto, el que sea, y no te pusieron un cuño de entrada, es muy probable que tú tengas un I-94 electrónico. O sea, tú puedes entrar en el sistema e imprimir tu I-94. Hola abogada, ¿qué tiempo se está demorando la cita de la entrevista de residente a esposa en Cuba desde que llega la carta de notificación que el caso está completo, solo esperando para la entrevista? Se están demorando de 10 meses, de 6 meses a 12 meses y en averaje lo que hemos visto son como unos 10 meses. En algunos casos hasta 12 meses de espera. Hola doctora, ¿qué veracidad hay en el tema de las reclamaciones hechas y que pueden expirar después de cierto tiempo? Mi esposo ciudadano reclamó a su hijo mayor de 21 soltero. Ok, las reclamaciones expiran solo si, por ejemplo, tu visa se hace disponible el día de hoy y te mandan una carta de inmigración diciendo usted tiene un año para presentar todos los documentos al Centro Nacional de Visa. Si pasa el año y usted no envía nada, entonces la aplicación expira. ¿Por qué todo esto tan grave para el miedo creíble? Yo entré hace 5 años por esa ley de ajuste y estuve detenida 5 horas en Juárez y ya tengo a alguien que lleva 3 meses en Luciana y no se cree que salga por ahora. Los llevan a prisoners donde no hay juez y después de tiempo tienen que trasladarlo a otro donde sí hay un juez y pasa el tiempo y abogado ahora para la primera corte y sigue en este desespero. Ok, cuando tú entraste existía una cosa que se llamaba la ley de pies secos, pies mojados. Esa ley fue derogada, esa ley ya no existe. Entonces ahora las personas tienen que ser transferidos a un centro de inmigración donde les hacen una entrevista de medio creíble y después tienen que presentar su aplicación de asilo. Tienes la desdicha que esta persona ha caído en uno de los centros de detenciones más difíciles que tiene el país, que son los centros de detenciones de Luciana. Y ahí los casos son bastante complicados. ¿Es posible aplicar a la ley de ajuste cubano aun cuando el parol esté vencido, pues solo lo emitieron por 3 meses? Sí. Buenas tardes, doctora. Soy cubana, tengo un hermano que entró por la frontera de México, lo retuvieron en una cárcel de New York y ahora lo pusieron una orden de deportación. ¿Qué puedo hacer por él? Habría que ver por qué le pusieron la orden de deportación. ¿Será que no pasó la entrevista de medio creíble? Si no pasó la entrevista de medio creíble y Cuba lo acepta, pues lo van a deportar. ¿Qué puede pasar si alguien entra ilegal y espera al año y un día y se presenta en inmigración? ¿Qué puede hacer esa persona para legalizarse en el país? No puede hacer nada porque no tiene una entrada legal. Para poderte legalizar como cubano tienes que tener una entrada legal. La otra opción es aplicar para el asilo político. ¿Por qué hay discrepancias entre la fecha de debieron de visa boletín para los 6 pasos y tiempo de procesamiento de USCIS? Porque USCIS no está aprobando los casos al mismo paso que el Centro Nacional de Visa está recibiendo los casos listos para ya ser procesados. Y por eso es que él está corriente, porque USCIS está tan atrasado que ellos no tienen suficientes visas para otorgar. Hola, una pregunta. Mi mamá entró en el 2017 a Estados Unidos. Su residencia se la dieron en 2018
y ahora nos dimos cuenta que dice que su residencia fue expedida en 2015. ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿Un error de inmigración? Sí, definitivamente es un error de inmigración. Pueden mandar a reemplazar la tarjeta de la residencia permanente o esperar hasta el 2022 cuando ella aplique para su ciudadanía y de explicarles que hubo un error de parte de inmigración. Tengo un primo preso aquí en Luisiana y pasó el creíble cuando se lo hicieron en Mississippi. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué recomienda? El siguiente paso es que la persona presente una solicitud de parol y nada, ver si le aprueban el parol, si no tiene que hacer el asilo y defender el asilo ahí adentro. Abogada, ¿cuándo aplico por la residencia, el día en que entré o en la fecha del parol? En la fecha del parol. ¿Qué día? No, disculpa, el día en que tú entraste. Hola, ¿qué sucede si USCIS en tu número de caso te aprueban una cita para Green Card y luego te cancelan la cita? Puede ser que ellos determinaron que ya no te hacía falta la entrevista y por eso te cancelaron la cita y te va a llegar la aprobación por correo. Hola abogada, tengo un familiar en un centro de detención, escuchamos muchas cosas e historias. ¿Es verdad, abogada, que los están deportando para Cuba? Sí, sí los están deportando. Si les niegan los beneficios, los están deportando para Cuba. Hola abogada, Ok, esa es la mía. Una pregunta, soy ciudadano, estoy reclamando a mi mamá y mi padrastro. ¿Tengo que hacer 2 peticiones separadas o puede ser una sola petición? Tienes que hacer 2 peticiones separadas. Y solo puedes reclamar a tu padrastro si él se casó con tu mamá antes de que tú cumplieras los 18 años. Abogada, ¿las personas que entran con parol por la frontera igualmente deben aplicar para asilo político? Si les dieron parol, depende, habrá que ver qué parol le dieron y entonces ahí se determina si sí deben hacer el asilo político o no. Tengo un familiar en un centro de detención. Si tengo un niño próximo al servicio militar, ¿cómo solicitar visa expedite? Es a discreción de inmigración, tendrías que presentar la carta de que ya el niño va a ser enviado al servicio militar y que después no lo dejan salir del país para que entonces le den el expedite de la entrevista. Las entrevistas en Guyana son más las probabilidades que digan que sí. Mi mamá tiene entrevista ahora en julio de visita aquí. ¿Qué probabilidad tiene? ¿Tiene una visa de turismo? Sí, ella quiere solicitar visa de turismo. La visa de turismo realmente es discrecionaria. Ellos tienen probabilidades de que te digan que sí o no y depende de las conexiones que tú tengas, o sea, los lazos que tú tengas en Cuba, si tienes trabajo, si tienes casa, si tienes algún tipo de negocio, cuánto dinero tienes en el banco, si eres una persona soltera, casada, divorciada, toman todos esos factores en cuenta. Por lo general niegan más visas de turista que las que aprueban. Buenas tardes, yo soy residente y llevo un año esperando por la entrevista de mis hijos. Mi fecha es octubre de 2016. ¿Qué puedo hacer? Habría que determinar cuándo fue que terminaron de procesar el caso de NBC. Si lleva más de un año que terminaron de procesar el caso de NBC, ya está pasado de tiempo. Me dieron un permiso de trabajo hasta el día que entré por la frontera, que es septiembre 24. ¿Solo me va a servir 3 meses el permiso? Sí. El caso de mi hijo, FP, abril 2017, con 19 años, caso aprobado en febrero 2019, 21 años, me mandaron a hacer los 6 pasos. Los envié e hice los pagos correspondientes y me lo cambiaron a F2B. ¿Y la protección al menor no aplica en este caso? Es mi pregunta. Ok. ¿Tenemos la fecha de nacimiento del niño? No. Abril 2017, 19 años, con aprobado de febrero 2019. Habría que ver la fecha de Petición. O sea, la fecha de petición, la fecha de prioridad del niño, la fecha en que aprobaron el caso, la edad que tenía el niño cuando lo aprobaron, cuando lo presentaste y cuándo se le hizo a él su visa corriente para determinar si él puede pedir protección de menor de edad o no. Muchas veces inmigración se equivoca y cancelan el caso por gusto. O sea, lo cambian de categoría cuando no lo deben cambiar. Abogada, mi hijastro es mayor de edad, quedó con fecha de entrevista por parol el 28 de septiembre de 2017. Es fecha de prioridad del 14 de septiembre de 2014. Su categoría es CPI. Es mayor de edad. ¿Sería aconsejable cambiar el estatus para reunificación familiar? Es CP3, o sea, le dejaron un parol abierto. CP1. CP1. Ok.
Habría que ver quién lo reclamó, si él tiene una F2A o una F2B, ok, a una F1 o una F2B, y entonces de ahí es que nosotros podemos determinar si vale la pena que le canceles el parol o no. El sábado en mi conferencia, a todos ustedes que viven cerca de la ciudad de Miami, vamos a estar en la Universidad de Miami haciendo una conferencia de migración y vamos a estar hablando de esto precisamente, de las peticiones, de la fecha de prioridad, a quién conviene cancelarlo y a quién no. Tengo la corte en febrero y tengo cita para la residencia en diciembre. ¿Qué hace el año? ¿Tengo que ir a esa corte con abogado? Es mi primera corte. Siempre se debe ir acompañado de un abogado. Si deseas ir sola, puedes ir sola y pedir más tiempo para buscar un abogado. Las personas que entraron por el río, ¿hay posibilidades de que sí sean aprobados y puedan hacer sus trámites aquí? Es muy probable de que inmigración sí los deje entrar y hacer el asilo, pero que les den un parol no. Y la realidad es que no sabemos cómo ellos van a estar manejando, a quién van a estar mandando para México, a quién no. Si son solo mujeres, si son mujeres y hombres, no sabemos esta situación de que están regresando las personas a México, cómo lo van a hacer y a quiénes van a mandar. Tengo mi mujer embarazada en Cuba, soy ciudadano americano. ¿Qué puedo hacer para poner la reclamación? ¿Esperar a que nazca el niño o lo puedo poner a mi esposa y cuando nazca el niño lo pongo la de él? Ok, el niño no necesita una reclamación, el niño es ciudadano americano. Así que esa aclara tu duda. Ponle la reclamación a tu esposa ya, no pierdas más tiempo. No tienes que esperar a que el niño nazca. Cuando el niño nazca, tú vas a ir a registrarlo en Cuba, que es hijo tuyo, y después con el certificado de nacimiento del niño cubano vas a ir a la embajada americana a registrar su nacimiento para que le hagan el pasaporte americano. Pero el niño es americano. ¿Qué sucede si USCIS en tu número de caso te informa que tu cita está lista para Green Card y luego la cancelan? Esa pregunta no estoy segura si es la misma persona, pero debe ser que a lo mejor ellos determinaron que ya no hacía falta hacerte una entrevista y por eso fue que te cancelaron la entrevista. Mi esposa, mi hija y yo llevamos ya 3 años y 6 meses. No nos ha llegado la residencia. ¿Qué podemos hacer? En inmigración nos dicen que todo está bien. Hacer un reclamo, seguir reclamando la inmigración y hacer solicitar que te den un InfoPass, que tú puedas ir en persona a hablar con los oficiales de inmigración a ver qué es lo que está pasando en tu caso. Hola doctora, mi hijo aún no le llega a su residencia y está en la oficina local de su caso. Cada vez que llamo me dicen cosas diferentes. Ya van a ser 2 años. ¿Me puede decir qué está pasando o qué debo hacer? Le voy a dar el mismo consejo que le di a otra persona. Tienes que llamarte a inmigración, pedir un InfoPass y para que ellos te den un InfoPass y puedas ir en persona a ver qué es lo que está pasando con el caso. Mis suegros tienen entrevista en Guyana el día 6 de agosto. A ellos les llegó el bombo. ¿Qué documentos deben llevar? La lista de los documentos para las personas que se ganaron el Diversity Lottery Visa está disponible en el website de Travel State, List of Post. Ahí están todas las instrucciones de los documentos que deben llevar. Yo realmente de memoria no me lo sé. Abogada, ¿solo viran a México los que están en centros de detención o ya afuera esperando corte? Por ahora solo los que están en centro de detención es lo que están regresando para México. Soy ciudadano, quiero reclamar a mi esposa y su hijo de 19 años. Mi mamá entró por frontera y no le dieron parol. Si yo me hago ciudadana, ¿puede ella aplicar para una reunificación? No, desafortunadamente no. No puede ella aplicar para una reunificación. Buenas tardes, hice reclamación porque ya está fuera de tiempo. Fue el 11 de mayo, me dieron 30 días de respuesta y nada. No sé qué más debo hacer para que terminen de enviarme mi residencia. Vuélvete a llamar a inmigración y diles exactamente esto y exige que te den un InfoPass porque está pasando en varios casos que las personas llaman, le dicen te vamos a mandar una notificación por correo y no envían nada. Entonces vuélvete a llamar a inmigración y exige que te den un InfoPass. Yo soy ciudadano americano y estoy reclamando a mi hermano que es cubano, pero él está ahora en Brasil. ¿Necesita viajar de regreso a Cuba o puede hacer todo el proceso estando en Brasil? Puede hacer todo el proceso estando en Brasil, pero tenía su ventaja si estaba viviendo en Cuba, porque a los ciudadanos cubanos viviendo en Cuba tenían más posibilidades de que le dieran el parol y pudieran venir a Estados Unidos con un parol.
Ahora, si tu hermano es ciudadano brasileño y tiene documentos en Brasil, a lo mejor es un buen candidato para que en el tiempo que esté esperando por su reclamación tenga una visa de turismo y pueda entrar a Estados Unidos con una visa de turismo. ¿Puedo aplicar a mi ciudadanía a los 4 años y 9 meses? Sí. Mi parol humanitario se vence en 3 meses y me dieron el permiso de trabajo hace una semana. Esperé 7 meses para el permiso y solo está vigente para 3 meses. Disculpe, lo que vas a hacer es que vas a presentar tu residencia permanente al año de estar aquí y junto con tu residencia permanente vas a mandar una aplicación de permiso de trabajo. Cuando aplicas para la ley de ajuste cubano, ¿cuánto tiempo se demora para que te lleguen las huellas? Como unos 15 días. Mi esposo tiene 20 años con residencia. ¿Puede hacerla en español? Si tiene más de 50 años, sí. Una persona con asilo puede ir a Cuba. En la corte esa persona dejó claro que dejaba familia en Cuba. ¿En cuánto tiempo puede viajar? Si le dieron una residencia bajo asilo político, tiene que ir a Cuba con un permiso de viaje. Si le dieron una residencia bajo una CU6, primero tiene que asegurarse que su caso en corte ya esté cerrado. Y segundo, puede viajar, pero es muy probable que cuando entre por el aeropuerto de todas formas lo cuestionen. Así que tienen que estar preparados para esa situación. Y con esta pregunta nos despedimos por el día de hoy. A todos aquellos, ya saben, es la última oportunidad para obtener tickets para este fin de semana. Vamos a tener tickets disponibles ahí en la conferencia para aquellos que no tienen tarjeta, que no pudieron comprar. Pues tenemos tickets ahí disponibles para que los puedan comprar en la entrada de la conferencia. Los vamos a estar esperando todos ustedes para responder estas preguntas de asilo, de peticiones familiares, de parol, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, aquellos que se quedaron con un parol abierto, qué hacer, qué no hacer, quién puede aplicar, aquellos que están haciendo el asilo, quién puede aplicar para la residencia, quién no, y sobre todo enfocarnos en la aplicación de asilo, cómo llenarla, qué deben incluir. O sea, es una sección bastante informativa, va a tener el lugar en la Universidad de Miami a las 9 de la mañana, va a ser por 2 horas y ahí lo espero a todos ustedes. No duden en llegar. Si tienen problemas para comprar las entradas, pues no hay forma, lléguense, que ahí lo vamos a estar esperando a las 9 de la mañana ese día para responder todas sus preguntas, ¿ok? Y el último chance, les vamos a estar dando 10 entradas gratis a todos los que llamen el día de hoy y bueno, pues sí, los que llamen el día de hoy. Vamos a estar regalando 10 entradas gratis, así que si estás viendo el video y te interesa o lo ves dentro de un par de horas, igual llámate a la oficina, a lo mejor todavía tenemos entradas gratis. Así que el día de hoy vamos a estar regalando 10 entradas gratis a los primeros 10 personas que llamen. Así que los esperamos el sábado a las 9 de la mañana. Hasta luego.